En la historia contemporánea de la minería en México hay nombres que han dejado huella. Uno de ellos, sin duda, es el Dr. Luis Chávez. En San Luis Potosí, su tierra de origen, comenzó el recorrido de un hombre que aprendió desde muy niño que la vida se construye con esfuerzo. La pérdida temprana de su padre marcó su infancia y fue entonces cuando apareció la figura más poderosa de su historia, Doña Chita, madre, guía, ejemplo de fortaleza. La mujer que con disciplina, amor y entereza sembró en él la semilla de una vida extraordinaria. Desde entonces aprendió el valor del trabajo, convirtiéndolo en parte de su identidad. La curiosidad por la tierra, la naturaleza y el conocimiento lo llevaron a seguir el camino de la geología, pero su visión iría mucho más allá de la roca, porque el Dr. Chávez supo unir la ciencia con la estrategia, la técnica con la economía y el conocimiento con el desarrollo de una industria entera. Ingeniero geólogo de profesión, cuya excelencia académica lo hizo acreedor a una beca de CONACYT, con la que inició estudios de posgrado en Estados Unidos para obtener la maestría en ciencias con especialidad en economía minera y energética por la Universidad de Pensilvania, y más adelante el doctorado en economía minera en la Universidad de Arizona. En el ámbito gremial, el Dr. Chávez ha tenido una trayectoria particularmente destacada. Es miembro activo de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México desde 1983. Fue presidente del Consejo Directivo Nacional en el bienio 1994-1996 y también se desempeñó como presidente de la Asociación de Servicios Geológico-Mineros de Iberoamérica. En reconocimiento a su destacada trayectoria, el Dr. Luis Chávez ha recibido importantes distinciones, entre ellos el Premio Nacional de Geología en 1997, por su contribución al conocimiento del territorio nacional. Constructor de instituciones, su huella vive en el conocimiento geológico de México, en proyectos emblemáticos, en decisiones que fortalecieron al sector y en generaciones de profesionistas que encontraron en su ejemplo una ruta posible. Pero detrás del estratega, del líder, del referente nacional, vive también el hombre que encuentra su mayor orgullo en la familia, el padre, el abuelo, el hombre que sabe que ningún logro supera la dicha de compartir la vida con quienes ama. En mi familia, cuando vamos a decir algo de alguien que puede ser no muy positivo, siempre decimos, ok, si vas a decir algo de alguien, tienes que decir dos cosas buenas y luego la mala. Entonces, yo voy a hacer lo mismo conmigo. Soy muy inquieto, muy trabajador, muy tesonero. No descanso hasta que las cosas pasen, pero también soy muy compulsivo, muy impaciente, quiero que todo salga rápido y salga bien. Pero ese carácter es, creo que, el que me ha llevado a donde ahorita estoy. La gran mayoría, el 90% de los compañeros ya sabían que iban a ser ingenieros, arquitectos, o sus financieros, contadores ya. Y habíamos estos 10, y pues es que a mí como que no me gusta y no me gusta. Y llega el profesor de educación física y dice, oigan, si saben que hay una carrera que están pagando unos sueldazos. No, hombre, güey, ¿cómo se llama? Pues que ingeniero geólogo. Y oye, ¿cómo es eso de geología? Y dijo, mira, pues es como si eres Boy Scout, pero permanente. Vas a andar permanente de campamento. Todo. Pues a mí me gustan mucho los Boy Scouts. Sí, hombre, vamos a entrar. Y dijo, y además al segundo año, pues cambiarte de carrera. Entonces, así entré a la carrera. Ya para el segundo año, sí, cierta afinidad, pero no toda la que yo buscaba. Y empecé a buscar un estudio de posgrado, una maestría, sobre todo. Encontré una en la Universidad de Pensilvania. Era una maestría en economía minera. Entonces ahí lo que sucedía era que era una mezcla de
economistas financieros, administradores, que les daban los cursos básicos de ingeniería geológica y minera, y los geólogos mineros que nos daban los cursos básicos de finanzas, administración, etc. Entonces salías como un híbrido, que eras más bien un planeador, administrador y eso, con conocimientos del sector primario, en particular minería y energía. Y de ahí me fui al doctorado. Mi asesor de Pensilvania me dijo: me voy a ir a Tucson a fundar el doctorado, ¿te quieres venir? Y yo estaba con la beca de CONACYT y le dije sí, pero pues deja ver si me dan beca. Me dieron por un año más en CONACYT y luego la universidad me contrató para poder, en un proyecto de la universidad del cual hice mi disertación, y para regresar a México en 1982 con la maestría y el doctorado. Pero así es como empezó, como Boy Scout. Entre la carrera e irme a estudiar la maestría fue un año nada más, y ese año me contrató lo que era el Consejo de Recursos Minerales y me contrataron como ayudante de limpieza, o no sé, yo estaba pero lo más abajo posible, ayudante de campo y quién sabe qué. Y un día que ya me iba a ir, fui con el ingeniero Salas y le dije: ingeniero, pues ya me voy a Estados Unidos, voy a regresar y no va a haber chamba, y pues manténgame, no me dé sueldo, pero manténgame aquí en el... Mire, muchacho, váyase, y cuando regrese no se va a acabar las oportunidades. Bueno, total, me fui, pero lo curioso es que unos años después me invitaron como director general del Consejo de Recursos Minerales todavía, y de ahí se hizo servicio geológico. El primer gran bloque, el sector privado de Monterrey; segundo gran bloque en el gobierno federal y estatal; y el tercer gran bloque, que hasta la fecha está, con el capital extranjero. Entonces, eso me ha dado experiencias en diferentes áreas. En el gobierno, pues ya estuve de allá, ahora estoy de acá, entonces además, todo eso te va forjando, pero tengo 17 años ahorita, por ejemplo, capital extranjero. Estuve 10, 11 en el gobierno federal y 10 en el sector privado. La minería, yo creo que se mueve en ciclos como de 30 años, yo más o menos le calculo, y se mueve muy despacito. Pero desde 1996, 94 a 2025, se volvió a abrir la minería al capital extranjero. Ahí empezamos. Luego se vinieron unos precios muy altos. Luego nos pusieron unos derechos especiales a destiempo. Luego se vino la prohibición de las concesiones mineras. Luego casi se viene la prohibición de los atajos de minería de cielo abierto. Y ahora la estatización del litio. Y ahora estamos así como que, creo yo, que en el fin de ese ciclo, y empezando uno nuevo que se llama minerales estratégicos, y la oportunidad de México de venderle ciertos productos que unos ya se producen, que otros hay que producir a países que los requieren. Dentro de todo eso ha habido grandes desafíos. Por ejemplo, cuando derechos especiales, pues bueno, hay que rehacer las cuentas porque ya los precios ya venían para abajo, a ver si todavía da el negocio. Pues es un gran desafío porque tienes 1,500 gentes trabajando, por lo menos nosotros allá en Sonora, y si no dan los números o achicas un poquito el yacimiento y cortas tu vida, por lo que va a haber una repercusión negativa más pronto. Pero los hemos venido resuelto. Yo no tuve la culpa. Yo estaba en Monterrey y había un grupito de ingenieros de minas, un geólogo por ahí, que eran los mitoteros. Y entonces ellos veían
con mucha claridad, y estoy totalmente de acuerdo, que 2 años no eran suficientes para realizar grandes cosas en la asociación, que se necesitaban una continuidad mayor. Entonces querían, bueno, primero ser ellos los encargados, pero luego tener algo que ver en el que seguía y en el que seguía y en el que seguía, para así decir, oye, te invito, vamos a que seas presidente, pero los proyectos importantes son estos. Entonces empiezo ya a relacionarme, y en una de esas, en el 94-96, me dicen, pues tú eres el candidato, ¿cómo la ves? Y fue otro de los parteaguas. Y me honran con la presidencia del Comité Directivo Nacional. Armamos un equipo muy padre, hicimos cosas también muy padres. Y ahí también, junto con que ya era director del Consejo, parteaguas y la presidencia de la asociación, creo que de ahí fue el mitote. Ese fue. Y además, Doris, con resultados buenos, o sea, no que yo lo diga, a ver, no, déjame decirlo al revés, sin resultados malos. Mi forma de pensar, esa fue una consecuencia, no es así como es un logro muy importante, pero la consecuencia de realizar ciertas cosas, y en ese momento era haber generado un programa muy necesario para el país, que era el programa de cartografía y el banco de datos más grande de México en el sentido de información básica. Como consecuencia, me postularon para el premio, y fue algo muy, muy especial. Me lo dio el presidente Zedillo. Fue despuesito del huracán, de otro huracán, en donde Zedillo dijo Acapulco está de pie, y sí, sentí una felicidad, un orgullo de que me hayan dado ese premio. Soy de San Luis Potosí, como dice la canción. Segundo de 4 hermanos. Mi hermana Lupita, casada con un abogado muy brillante. Después yo, Pablo, mi hermano, un ingeniero también, muy chambeador. Y Tere, mi hermana la más chica, que es educadora. Mi padre se muere cuando estábamos muy chicos. ¿Qué edad? Yo tenía 5 años, entonces pues no hay muchos recuerdos. Por el contrario, el recuerdo que tengo siempre es de mi madre, y que al principio lo veíamos, o lo veía yo, pues es normal, tú no tienes papá, se murió tu papá. Ella, al quedarse viuda, decide estudiar educadora, puso un kinder, era de los un kinder que duró 45 años, muchas generaciones ahí de potosinos pasaron por el kinder, nada más era kinder, y con eso pues pudo que nosotros tuviéramos una buena educación, pero nos enseñó cómo es la resiliencia, el trabajo arduo, el no distraerte con cosas que no valen la pena. Ella tenía unos valores tremendamente profundos, muy religiosa, en fin, y yo creo que todo ese aprendizaje que tienes cuando eres pequeño de edad es el que te forja lo que va a venir después en tu vida. Mira, me acuerdo una porque nos pusieron una regañada a todos, a los 4. En aquel tiempo, los calentadores para calentar el agua se utilizaban unos bultos así como de acerrín. Y, no tenían un nombre, pero entonces se compraban y se echaban al calentador, se prendían y lo que duraba, eso es lo que duraba el agua caliente. Y entonces un día dijimos, alguien nos regaló una bolsa de bombones, y dijimos, oye, ¿qué te parece si hacemos una fogatita
aquí en el patio, como mi mamá, vivíamos en el mismo lugar donde estaba el kinder. Entonces nos robamos ahí de donde estaba el calentador como unos 6 o 8 paquetitos y luego le pusimos como un circulito así, andábamos buscando las piedras allá afuera y lo prendimos y entonces pues cada quien con su ¿cómo se dice? Su bombón, y estaba como una cortinita aquí, entonces nos pusimos cerca de tontamente de las recámaras y la cortina como que volaba tantito y de repente se prendió. Y entonces ahora sí, ¿qué hacemos? Y entre que cuando tu mente no está preparada para algo, para que pase algo, y nunca nos había pasado eso, se confunde. Entonces tú decides una cosa, uno decidió pagar acá, yo decidí comerme mis hermanas acá arrancando la cortina, y en ese momento llega mi mamá. Bueno, pues no me acuerdo cuáles fueron los castigos, pero digo que las malas memorias pero sí recuerdo que de las pocas veces que vi a mi mamá, porque dice ella, en su carácter de mamá y de papá, y utilizaba mucho el no me están ayudando, un poquito el chantaje, están viendo que yo estoy allá y ustedes en vez de estar cuidando aquí, están quemando la casa y todo, ¿no? Yo siempre fui portero, siempre fui portero. Y ser parte de la selección del colegio te daba cierto estatus, pues, con la sociedad femenina de San Luis Potosí, con todas, pero entonces era algo muy importante. El fútbol lo jugábamos muy bien, fuimos campeones varias veces interescolares, entonces pues ahí le metes. Entonces jugué tenis, jugué hasta boliche en torneos. Había un torneo cada Navidad de boliche en el Club Deportivo de San Luis, y el que ganaba en su categoría le daban un pavo ya cocinado el día 24, era el torneo de Navidad. Y entonces como 3 años me daban un aplauso ahí en la casa de mi mamá, porque decía, vamos a comer pavo porque Luis ganó el torneo de boliche. Y te lo juro, porque si no había pavo, habría pollo o alitas o no sé qué. Natación, así era muy bueno para la natación, hacíamos muchos torneos de natación. Toda esa parte que anduviera movido, inquieto, ahí andaba yo. Ha habido 2 situaciones que sí, a pesar del switchecito de malas memorias, que sí han marcado un poquito mi manera de ver las cosas. Una fue Pasta de Conchos. Yo era director de minería de Coahuila, y esa fue una tragedia que un día había que atender a las familias para darles ánimo, la otra habría que atender a los medios de Estados Unidos y la otra a las autoridades. Y fue algo que cuando bajó un poco, vamos a decir que jamás va a bajar, porque ahí siguen todavía y con mucha entendimiento, con mucha lo digo o sea, que estoy muy de acuerdo en que siga, porque pues lo menos que quieres es que no tener a tu ser querido, aunque sea que ya haya fallecido. Entonces ese me marcó. De hecho, pocas semanas después salí del gobierno de Coahuila, porque ya no podía yo entenderme con el gobernador en ese momento. Y la otra obviamente fue, yo no sé por qué le pusieron Otis. Efectivamente, y otra vez, ahí en el hotel en donde estábamos, no sé si tú estabas ahí, pero en el Princess habíamos 350 compañeros, compañeras, niños también, familias.
que nos pesca un evento de la naturaleza tan potente y tan que muchos, yo hablé con mi madre, le dije, madre, te estoy hablando desde la tina de baño, desde la tina del cuarto del baño, porque no hay manera de hablarte desde otro lado, porque ya estaba yo muy metido ahí Pero si es hora de que te vaya a ver, pues órale, nomás échamela. Hazme una señal chiquita, como decía Roberto Jordán. Entonces, fue algo que, primero, nunca, por lo menos voy a olvidar. Yo no estoy seguro que nunca lo vas a olvidar, nunca. Cuando se lo platicas a alguien que no estuvo ahí, no puedes expresar la misma emoción, no puedes transmitírselo con pelitos aquí que como lo vivimos, porque es una forma de ver que tenías que haber estado ahí para entender lo que pasó, porque si no estuviste ahí no lo puedes entender. Y fue una cosa que qué aprendizaje puedes tener ahí. Y yo creo que otra vez se vienen cosas como solidaridad, como respeto, como apoyo, lo que vives ahí con compañeros, con compañeras. Creo que ese es el aprendizaje, que yo creo que verdaderamente nos juntemos, gobierno, ciudadanos y todo, para hacer un México brillante y potente, lo vamos a saber hacer. Doña Chita era muy brava, eso del chanclazo, que muchos lo vivimos, ¿no? Les digo que a veces ni chanclas había ahí en la casa, pero tuve la oportunidad de convivir con ella en sus últimos años. Sería o porque iba más a visitarla, o porque me cambié a vivir a San Luis Potosí y ahí estaba ella, o por lo que haya sido. Entonces yo creo que en vida ya resolvimos todo, ya no quedaron asuntos pendientes para cuando yo. Y a lo mejor ni la veo, porque pues ella está allá, yo luego quién sabe dónde voy a ir a dar. Pero yo creo que serían buenos resultados. Ella particularmente cuidaba a la familia. Era como le llaman la alfa de la familia. Ella, o sea, no se movía nada sin que ella dijera, y no se notaba, cuando la alfa lo hace, nomás te echa el ojito y ya. Y así estábamos muy bien y muy contentos, y pues yo, como era el mitotero y él, pues la vacilaba mucho, pero ya hicimos no había que hacer pases de nada, pero yo creo que lo platicamos bastante en sus últimos años. Te voy a decir qué pasaba. Ella, hasta mis hermanos de repente ya no les gustaba, porque, pues no que fuera el consentido, porque era el más mal portado. Siempre los más mal portados tienen algo de aire de consentidís. Pero me guardaba todos los periódicos o las revistas, y tráemelas, mijito, por favor. Y luego una vez salí en la portada de una de las revistas de Chihuahua, de las muchachas de Chihuahua. No, a quien llegara a verla, no, mira nomás esto. Entonces, muy, muy, muy orgullosa, muy presumida, y eso pues también me ponía muy contenta. Sería muy injusto de mi parte nombrar a alguien especial, porque yo califico como mentores
bueno, hasta los buenos amigos mineros, los buenos colegas, amigos no mineros. Yo digo, sin de veras pecar de altanero o algo, que cada persona te enseña algo. Entonces, a través del tiempo, obviamente, ha habido unos con más dedicación a la mentoría, profesores, los profesores de la carrera. Hubo uno en particular, el ingeniero Luis García Gutiérrez, que era el que pues más o menos entendía y me ayudaba para alinear esto de la economía minera con la parte primaria. Después la llegada al gobierno federal fue, yo creo que un parteaguas. Yo no era muy conocido en el medio minero. Los grupos industriales se manejan independiente, pero poco a poco empecé a moverme en la asociación y conocí a una persona que hasta la fecha es un gran amigo, que era Liévano Sáenz. Liévano Sáenz fue muy cercano a Colosio y luego secretario del presidente Zedillo. Y conocía yo a su familia y todo por razones de la vida. Y un día me dijo, oye, ya estuvo bueno, ya es hora que vengas a servir a tu pueblo. Y a través de ese tiempo también, al llegar al capital extranjero, personas como mi actual jefe John McCloskey, Fred George en su momento, son gentes que me han, no sé si con intención o sin intención expresa, me han empujado, me han jalado hacia tener responsabilidades muy, muy altas. Sí. Entonces a todos ellos y todos los demás que están ahí, que ya saben quiénes son, les agradezco todo lo que han hecho para fortalecer mi carrera. Salvador Treviño empezó, él tenía su grupito de alumnos que son pues alumnos, Lalo Luna y eso. Pero se casó en segundas nupcias con una muy amiga de Doña Chita, compañeros del colegio y todo. Y entonces Doña Chita le dice a Margarita, que era la esposa de don Salvador, no, pues que mi hijo anda en esas cosas de la minería y todo. Y le dicen a don Salvador me manda a llamar. Pues de aquí en adelante yo le voy a decir cómo se hacen las cosas. Yo creo que me las dijo bien porque también contribuyó mucho al desempeño que yo he tenido a través del tiempo. Tengo 3 hijos que son uno de mis mayores tesoros. Luis Francisco, que vive en Monterrey, casado con Anita. Tienen 3 hijos, Luis Andrés, el mayor de los nietos, Ana Fer y Emilio. Luis Francisco es un ortodoncista muy, muy respetado, presidente del Colegio de Ortodoncistas, igual que así de inquieto que su papá, yo creo. Y María Alejandra, casada con Daniel, es educadora, tiene dos hijas, Valentina y Alejandra, también hermosísimas. Y Juan Pablo, que es pilón, y 10 años más menor que sus hermanos, que tiene las nietas más chiquitas, Victoria, casado con Yolis, que tienen a Victoria de más o menos 1 año y medio, y a Melina de 4 meses. Entonces son personas con mucha calidad humana, muy generosos, de grandes valores, muy arraigados, trabajadores, sanos. Hablando de valores, yo siento que los valores son como un clúster donde se están moviendo, interactuando todos ellos, porque uno sin el otro no va. Por decir la generosidad, que son muy generosos, sin la humildad
Pero uno de los que no sé si sea valor o característica humana, que sí se los comento mucho, es la coherencia, porque la coherencia en el decir y en el hacer. Y les digo, nunca digan que vas a hacer algo si no lo van a hacer. O al revés, siempre que digan que van a hacer algo, háganlo. Porque eso les va a generar en su entorno, cualquiera que sea, respeto, confianza, amistades largas. Y creo que en ese sentido, pues sí me han escuchado. Hijos, 3 hijos y 7 nietos, los tesoros más grandes. Yo tengo 2 pasiones en la vida. Mi familia, que son lo que acabo de describir, y mi trabajo. Igual uno sin el otro no va. Mi familia me ha apoyado muchísimo. Es un sector complicado, vamos a decir familiarmente, por las ausencias. Las minas no están donde uno quisiera, o los proyectos operativos donde uno quisiera que estuvieran, las oficinas que tiene uno, en fin. Y entonces el apoyo que mi familia me ha dado para poder progresar, para poder hacer lo que sé hacer y lo que me gusta mucho hacer, ha sido fundamental. Y entonces, en ese sentido, pues estamos muy bien integrados. Luis Francisco, María Alejandra, Juan Pablo y Anita, Daniel, yo les agradezco muchísimo, muchísimo todo lo que me han apoyado a través del tiempo. Sin ustedes, sin la forma como lo han hecho, pues yo no creo que estaría donde estoy ahora. Muy agradecido con el sector minero, muy agradecido con mis grupo de amigos, muy agradecido con la vida, pero mucho más agradecido con ustedes. Muchas gracias. Mario Luis Chávez Martínez Loyola, un hombre que convirtió la disciplina en destino, la adversidad en fortaleza y el conocimiento en legado. Un minero que ocupa un lugar de profundo respeto, no solo por la dimensión de su trayectoria, sino por la calidad humana que la sostiene. Una vida que honra el pasado, transforma el presente y seguirá iluminando el futuro de la minería mexicana.